Así que, La semana pasada, la idea es que cada semana haremos estos directos donde contestaremos preguntas, ¿vale? Ya nos habéis mandado preguntas varias, pero si tenéis preguntas, simplemente dejadlo en comentarios y las iremos contestando, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Pues genial. Pues si te hola. parece, empezamos. Vale. Será unos 30-40 minutos normalmente esta sesión. Dejar en comentarios cualquier pregunta que tengas. Entonces, empezamos con la. En mi caso, no es posible saciar la toma del café con la de la pastilla. ¿Sabes si me la puedo tomar por la noche? Eh, Es sorprendente que no puedas, o sea, en principio tú decides, ¿no? Lo que tomes o no café. Entonces, el hecho de tomar la pastilla de levotiroxina por la noche es una posibilidad, o sea, es que hay artículos científicos que dicen que sí que se podría hacer. Lo que pasa es que esto yo no soy médico, entonces esto lo tienes que hablar absolutamente con el médico de cabecera o el médico que hace el seguimiento de tus hormonas tiroideas. Hay esa posibilidad, pero claro, es algo que hay que evaluar, asesorar y sobre todo que lo tiene que asesorar tu médico. Entonces, a ver lo que él propone, pero en principio, o sea, ya sé que es súper difícil dejar de tomar café cuando te sientes cansada al despertarte, pero, o sea, lo ideal es eso para evitar rebajar la absorción de la levotiroxina. Vale, súper. Sí que es verdad que hemos tenido casos, ¿no? El tema es que esta mujer nos comenta que se levanta a las 5 de la mañana y que le es imposible levantarse más pronto. Entonces aquí lo que recomienda Chris, ¿no? Es que hable con su médico, Sí. pero que la toma por la noche si siguen ciertas pautas. Exacto, entonces existe, o sea, está demostrado ahora científicamente desde hace varios años y en principio tu médico, el médico que te sigue para las hormonas tiroideas, le puedes decir que puede mirar en la base de datos típica de estudios científicos que se llama PubMed, y ahí hay cosas publicadas que te demuestran que puede ser posible hacerlo así. La regla muy importante va a ser estar siempre en ayunas. O sea que la idea es que no te la tomes una hora después de la cena, porque no estás en ayunas. Vas a tener que esperar 2 horas, 3 horas antes de poderte tomar la pastilla después de haber cenado. Lo ideal, bueno, pues si no haces ayuno, pues genial, ¿no? Pero por la noche. Pero efectivamente esa pauta de estar en ayunas es muy importante y va a depender mucho de cómo cenas, el tiempo en el que pues es adecuado tomar la pastilla para que no rebajes la absorción de la levotiroxina por culpa de la comida. Perfecto. O sea, la gran pauta es estar en ayunas, comentarlo con tu médico, pero que normalmente es estar en ayunas y hacer bien los tiempos. Si tienes cualquier duda más, nos lo mandas y lo revisamos, ¿vale? Tenemos una pregunta aquí en el chat que es, ¿el hipotiroidismo en cualquier momento de la vida se puede curar? Aquí, pues la respuesta puede ser variable porque depende de tu caso, depende de la causa de tu hipotiroidismo. Por ejemplo, una de las causas puede ser el embarazo, el post-embarazo, o sea, ahí hay un desbarajuste a nivel hormonal que a veces hace aparecer un hipotiroidismo que con el tiempo se corrige, pero a veces ese hipotiroidismo, hay un porcentaje que ahora no me acuerdo de la estadística, de mujeres que después del parto se les desregula completamente el tema hormonal y que entonces impacta la tiroides. O sea, de nuevo, que tengas Hashimoto o no, o sea, que depende mucho de tu caso. También el tema gris, ¿no? Lo que hemos ido viendo es, por ejemplo, que hay casos que por desregulaciones de nutrientes, ¿no? Que Ef- ahí sí que se puede mirar bastante. Efectivamente, o sea, por eso insisto tanto con el tema de la alimentación, que puede enfatizar, empeorar tus síntomas, pero también
aún más básico es si no estás aportando los nutrientes que hacen falta para que se activen tus hormonas tiroideas, para que entren en las células, tus hormonas tiroideas no pueden funcionar. Y lo que pasa es que a veces, por culpa del hipotiroidismo, podemos no absorber bien ciertos nutrientes, como el zinc, como el hierro, por ejemplo. O sea, algunas vitaminas B que intervienen en todas estas reacciones. Aquí lo que decía es que el martes que viene vamos a hacer una clase gratuita a las 7 que vamos a hablar bastante pues, del tema de cómo la alimentación influye en el tema de los síntomas de hipotiroidismo. Así que no debéis echarle un vistazo y apuntaros porque creo que es bastante relevante con esta pregunta. Efectivamente. Paso a la siguiente pregunta, Vale. que es Marta. Es relacionado, dice, ¿cuáles son los nutrientes básicos necesarios en una dieta si tienes Hashimoto? No hace falta que los digas todos, pero si quieres decir algunos muy importantes. A ver, en el caso de Hashimoto estamos en un caso de, o sea, enfermedad autoinmune, quiere decir que estás produciendo anticuerpos en permanencia que van destruyendo tu tiroides. Todo eso genera la producción de sustancias inflamatorias. O sea, estás en un caso de inflamación crónica. Entonces, hay todos esos nutrientes importantes para que funcionen las hormonas tiroideas, como he dicho, zinc, selenio, yodo para producir las hormonas tiroideas, aportar bastante tirosina, o sea, un aminoácido de las proteínas. O sea, hay muchísimos. También está el magnesio, que hay muchos nutrientes diferentes, o sea que no podemos hoy estar ahí alargando demasiado esta explicación sobre la cantidad de nutrientes que intervienen para que funcionen bien las hormonas tiroideas, pero lo importante es que te quedes con lo que acabo de decir, que hay muchos nutrientes que a veces por culpa de una mala absorción ligada al hipotiroidismo empeora tu hipotiroidismo. O sea que aquí habría que vigilar qué tal está, por ejemplo, tu sistema digestivo, tu absorción intestinal, o sea que todo lo que va a ser, puede ayudar a rebajar la inflamación, va a ser interesante. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede reducir a nivel nutrientes? Pues claro, estamos con los antioxidantes, que por eso es tan importante tener una dieta diversificada y sobre todo llena de colores para ir variando de antioxidantes. Y claro, se habla mucho de la vitamina D también como una vitamina que contribuye a rebajar la inflamación. Y en las enfermedades autoinmunes se ve claramente en las estadísticas que las personas con enfermedades autoinmunes tienen niveles más bajos de vitamina D. O sea, hay una relación entre ellas. Entonces, la vitamina D, muy importante. Y no me quiero alargar mucho, pero de nuevo, en las analíticas, por favor, no os limitéis a estar contentas con 30 microgramos por mililitro, porque no es bastante, hay que subir a mucho más de lo que cuando en las analíticas te sale un nivel bajo, no es suficiente, hay que llevar al nivel más elevado y además a veces ese nivel solo corresponde a lo que es correcto para los huesos, pero no para que funcionen las hormonas tiroideas. Aquí hablas, sí, sí, La vitamina D, que es muy vale. importante, sobre todo ahora en invierno, que no te expones mucho al sol, depende de donde estés, en qué país vive, qué latitud, no se produce vitamina D. O sea que para mí, si tendría que destacar un nutriente en particular, sería la vitamina D, pero que aquí en invierno, si vives en España o en Europa, pues estamos produciendo muy poca vitamina D o cero vitamina D. Vale, guay. Ahora vamos a una pregunta y muchas gracias por la persona que ha compartido esta pregunta porque eh, es bastante dura en ese sentido. Dice, hace 2 años y medio me diagnosticaron con hipotiroidismo y desde entonces he tenido 4 abortos. Me dicen siempre que es normal tener abortos. ¿Tú qué opinas, Chris? O si le puedes dar algo de todas maneras, mandarte todo nuestro apoyo. No sé, Chris, si puedes añadir algo. Pues sí, desgraciadamente, una de las razones por las cuales se suele
detectar que hay un hipotiroidismo es cuando empiezan a haber problemas de fertilidad. Y entonces los médicos miran y hacen analíticas más detalladas del estado del funcionamiento de tu tiroides, de tus hormonas. O sea que probablemente es algo que ya vivías desde hacía tiempo, el hipotiroidismo. Aquí yo lo que, pues claro, es que yo te recomiendo que vengas a la clase del martes que viene, porque te explicaré, claro, la idea es ayudar a mejorar tu hipotiroidismo. Entonces, si es a veces por falta de nutrientes, porque tienes un problema de absorción de esos nutrientes, pues corrigiendo esas deficiencias podrías apoyar, o sea, funcionar mejor a nivel hormonal y entonces aumentar tus posibilidades de estar embarazada. O sea que a veces, desgraciadamente, no se miran en detalle, y eso que existen analíticas para detectar, por ejemplo, los niveles de zinc, que es un nutriente súper importante para la reproducción celular y para las hormonas tiroideas. Entonces, o sea, hay muchos nutrientes que se tendrían que mirar para ver si no es una falta de nutrientes que también impide que te quedes embarazada. O sea que hay pistas, ¿no? O sea, sí que hay cosas, no sé si te lo han mirado todo esto, pero no te resignes que realmente se puede mejorar la situación. Y después hay mucha relación también, no sé si lo sabéis, pero el funcionamiento de las hormonas tiroideas está muy ligado a todo tipo de hormonas y entre otras al cortisol, la hormona del estrés. O sea, si tienes mucho estrés, no se te van a activar bien las hormonas tiroideas, no va a entrar bien en las células, de nuevo no funciona bien o sea, las hormonas tiroideas y entonces no funciona también tampoco todas estas células implicadas en la reproducción. O sea, que está el estrés, están las hormonas femeninas, progesterona, estrógenos. Esto en general el ginecólogo lo va a mirar, pero los nutrientes no se suelen mirar tanto y eso que existen analíticas. Además, Chris, es como muy interesante que aplica a casi todas las preguntas que hemos comentado, que es una cosa son los nutrientes, que luego hay muchas veces que se suplementa, etcétera, pero luego hay el tema de la absorción, ¿no? Realmente como optimizar la absorción. Ahí es un tema, pero o sea, cuando hablo de suplementos, Sí, sí. no es coger cualquier suplemento y no es ir a la farmacia y decir me hace falta esto. Hay que ir a una farmacia donde sabemos que son especialistas en estos temas y que no te van a dar un suplemento que no se absorbe bien. Por ejemplo, terrible, pero las vitaminas C efervescentes, la mitad acaba en el baño, o sea, no lo absorbes bien, porque no son vitaminas que están hechas, concebidas para una buena absorción. Esto hay un punto, tenemos una pregunta sobre la vitamina C y quería decir que me pareció interesante, Chris, cuando vi esta casa y me dice, bueno, había comprado una vitamina C que no era suficiente, pero que era de una cantidad, creo que eran 100, no sé cuántos miligramos, un montón. Y me dijiste que esto es como el doble de lo que realmente puede absorber. Sí, la creo que eran de sangre. 1000 o algo así. Yo cuando lo pensé que estaba Esto, tomando una esto va a ser la caña con tanta vitamina C. Sí que. y entonces la, ¿sabes? Así. Bueno, y además te has quedado con las que yo recomiendo. ¿Cómo tomar la pastilla, un tiro 150 con la vitamina C? ¿Se absorbe mejor si la tomo con la vitamina C y el Eutirox? ¿O es mejor tomar el Eutirox por la noche? ¿Cómo lo harías? A ver, ¿ha preguntado lo de la noche o no? En la pregunta, perdona, ¿eh? Ah, sí. ¿Te tomarías la Eutirox y te esperas? Vale. Aquí de nuevo, coméntaselo por favor a tu médico, el que te sigue las hormonas tiroideas, porque es el que te ha prescrito esas pastillas. Y entonces tienes que ver un poco qué tal tus síntomas y, a ver, la discusión de la noche, tomar a la noche o no, ya la hemos tenido, o sea que ya has tenido tu respuesta. La de tomar vitamina C o no, pues
como expliqué en un workshop de la pastilla que hemos creado, donde hay detalle, voy muy en detalle sobre las cosas que pueden impactar la absorción de la levotiroxina. Pues hay una serie de alimentos que van a impactar, van a disminuir la absorción, medicamentos, vitaminas. Bueno, pues la vitamina C, en los estudios recientes, pero faltan pruebas, pues parecían decir que efectivamente la vitamina C mejora la absorción de la levotiroxina. Pero ¿por qué dicen que faltan estudios? Porque lo han hecho en un panel de gente que de momento es demasiado reducido para acabar con una conclusión de decir, toma vitamina C con el Eutirox y te funciona mejor. Lo que pasa es que aquí, pues, ¿por qué no? Porque aquí yo en este estudio digo, pues, justamente al leerlo digo, ah, pues yo también voy a hacer así, porque voy a probar qué tal, ¿no? Entonces yo lo que te recomiendo, pues, ves a ver con tu médico, pero si quieres intenta con la vitamina C, porque eso sí, es una vitamina que sí que mejoraría la absorción, pero ojo, con otros suplementos y tal, porque puede que no sea el caso, ¿eh? O sea que, pero en el caso concreto de la vitamina C, pues o sea, yo lo probaría, o sea, yo lo he hecho a veces. Seguimos con la próxima pregunta que es de Nico, que creo que está conectado, de hecho. Y dice, hola Cristina, hace 4 o 5 años que casi no tomo azúcar. Felicidades, Nico, porque esto es todo un reto ya. Y siento que para ejercicios de alto rendimiento necesito alguna bebida o alimento que lleve azúcar, pero por instinto los omito. ¿Qué me recomiendas o cuántos gramos de azúcar me recomiendas? Pues muy interesante la pregunta. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes glucosa en la sangre, el cuerpo lo que hace es primero llevar esa glucosa a los músculos y después al hígado y después, si hay excesos, acaban creando los michelines, ¿no? Pero efectivamente, cuando haces deporte, el músculo pues le hace falta energía, le hace falta esa glucosa. Entonces, genial si has dejado el azúcar, pero de nuevo, ¿qué es lo que defines como azúcar? Porque la glucosa, o sea, a nivel molecular, la glucosa es una cosa, la fructosa que es otra cosa, o sea, hay diferentes tipos de azúcares, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Que antes se clasificaban como azúcar, pues todos esos alimentos que tenían el azúcar puro, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad sabemos que también se libera glucosa de los carbohidratos, del pan, la pasta, tal. O sea que lo mismo ya estás comiendo estos carbohidratos que también ya te aportan la glucosa. O sea que si has comido un plato de pasta, hay glucosa en tu sangre después de media hora de haberla comido. O sea que hay ese azúcar. Pero si no, es verdad que yo misma, bueno, en una época hacía body combat y notaba mucha diferencia a nivel de energía cuando justo antes de hacer la clase me tomaba plátano, por ejemplo. O sea, era abismal. Y después, si no tienes un plátano, siempre frutos secos, aunque sean, estamos de acuerdo, que hay mucha concentración de azúcar, siguen siendo los frutos secos una base de nutrientes súper interesantes. En los higos hay magnesio, por ejemplo. Entonces, no te digo de abusar de los frutos secos. Cuando digo frutos secos, aquí me refiero a los higos, a los dátiles. Sí, entonces, Es que es todo, sí, por eso que estoy hablando más de la fruta deshidratada, seca, tipo dátiles, todas estas cosas van a dar mucha energía. una pregunta personal, los orejones de supermelocotón o de Sí, gato, también los incluyo ahí. O sea, está claro que tienes la cantidad de azúcar que hay en la fruta concentrada en algo mucho más pequeño, o sea que la cantidad de azúcar es muy importante. Por eso lo suelen, o sea, por eso es interesante para reemplazar, por ejemplo, un bombón, un caramelo, algo así, ¿no? Porque hay, es lo que dices, ¿no? O claro, sea, sí, en plan, tu cuerpo también necesita para operar. claro, y en ese caso, pues ese azúcar, esa glucosa sanguínea la vas a usar enseguida.
O sea que ahí sí que está bien. Y si has dejado el azúcar refinado, que este es el que quería mencionar, pues esto fantástico, porque claro, el problema es todo este tipo de bollerías, caramelos, pasteles, todo esto procesados que tienen aditivos, no solo azúcar, es que un montón de cosas que no nos interesan. Para la siguiente pregunta, por favor, la gente que está conectada y dejando preguntas, sé que las vamos contestando, ¿vale? Entonces, hay una pregunta, pero que no ha profundizado mucho, pero pone, ¿cómo se hace el arroz integral? Yo entiendo porque esto fue cuando hicimos el post de qué arroz recomiendas cuando tienes Hashimoto, que hiciste el basmati y el integral. Sí. Pues a ver, el arroz integral es una variedad de arroz, o sea, son arroces ya previstos para ser comidos así integrales y donde no se les ha quitado la piel. O sea, creo Como que se cocina, ¿no? lo que has dicho, ¿no? Que el arroz blanco no es arroz integral, o el arroz integral es Sí, sí, o sea, cuando hablamos de integral, de todas las cereales integrales, quiere decir que el grano no le hemos quitado la capa de protección que hay alrededor del grano. Que ahora, mira, soy ingeniero agrónomo, pero no me acuerdo cómo se llama, pero que efectivamente conservamos esa capa de protección, esa piel que tiene cada cereal, y eso es lo mismo para el trigo y cualquier cereal, donde de hecho ahí hay más nutrientes, más minerales que en el propio grano, porque en el propio grano lo que hay sobre todo es almidón, o sea que y el almidón se deshace y se convierte en glucosa una vez digerido, ¿no? Entonces, por eso, en cuanto comes integral un arroz o cualquier cereal, pues añades fibra también, porque no solo minerales, también hay fibra en esa piel que ralentizan esa liberación de glucosa. Después, no te sé explicar por qué el arroz basmati también tiene ese efecto de no subir la glucosa, me lo tendría que buscar, pero que efectivamente el basmati es blanco, pero debe ser la variedad de almidón que tiene que hace que se libere más lentamente el azúcar, o sea, la glucosa. súper. Solo ingeniero. Y la próxima pregunta es, hola, ¿usted qué titulación tiene? Porque tengo hipotiroidismo y me interesa mucho su contenido. Entonces, yo me formé, o sea, soy ingeniero agrónomo de base, y durante mi carrera de ingeniero agrónomo, que después, o sea, que he estudiado en Bélgica, también es una época en que mi título cambió a ser bioingeniero, porque claro, hemos integrado muchas cosas nuevas, más recientes, no es solo pues todo el tema agricultura. Y uno de los temas que he estado trabajando durante mi carrera era todo lo que era bioquímica. O sea que, claro, yo he mirado, yo también en los laboratorios he hecho laboratorios con células de plantas, de microbiología, cosas así. O sea que me fascinaba todo ese aspecto también celular. Y entonces, a raíz de un cáncer, cuando tenía 31 años, pues me empecé a especializar en esos alimentos que ayudan las células a funcionar mejor. En esos alimentos que tienen esos nutrientes que son importantes para pues, que esas calorías que consumes se usen bien. Y esos nutrientes se llaman los micronutrientes, son o sea, los minerales, las vitaminas. O sea que yo he estudiado micronutrición, entre otras, y he estudiado después, me he especializado en nutriterapia a raíz de todo este camino de vida, ¿no? Y entonces me formé en nutriterapia y después cuando me detectaron que tenía hipotiroidismo, pues he adaptado, o sea, he añadido conceptos de nutriterapia en la manera de cuidarme. Entonces, es decir, qué alimentos pueden ayudar a mis hormonas tiroideas y a mi tiroides para que funcionen mejor. Eso es en realidad
lo que he hecho y que he estado desarrollando en nuestra metodología reactiva to tiroides. Sí. Vale, súper. Pasamos a la siguiente pregunta porque veo que no aquí. Vale. Entonces, ¿el zinc y el selenio afectan la absorción de tu pastilla? Entonces, en este tema, pues los estudios que yo he consultado no decían nada de específico, pero, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, hay estudios que dicen que sí que el magnesio impediría la absorción de la levotiroxina. O sea, yo creo que faltan estudios. O sea, que yo de ti no mezclaría la toma del selenio, el zinc, porque probablemente si me preguntas esto es que estás en deficiencia y te han propuesto tomar un complemento. Pero aquí, por prudencia, yo te diría de esperar una hora, o sea, o tomarlo en otro momento, porque, por ejemplo, sí que se sabe que el hierro, que tiene una estructura química que podría ser parecida a la del zinc y a la del selenio, pues el hierro, te dicen, de hecho, que hay que esperar 4 horas antes de poder tomarlo, después de la toma de la levotiroxina. O sea que, de hecho, te digo por prudencia habría que esperar 4 horas. Y que yo no tengo o sea, no he caído en ningún estudio que me diga que sí puedes o no puedes, pero por prudencia yo te recomiendo esperar 4 horas. Porque lo mismo estás tomando todo esto junto para mejorar tu hipotiroidismo y te frena la absorción de la levotiroxina. ¿No? O sea, si al final de repente tomas 4 horas después y te sientes mejor porque están funcionando mejor tus hormonas, pues perfecto, sigues así, pero si llevas varias semanas, ¿no? Sí, bueno, yo ya te digo, sería prudente, pero aquí de nuevo, súper interesante que hayan tantas preguntas sobre la pastilla porque demuestra que, pues que estas personas podrían asistir a nuestro workshop sobre la pastilla. Si les interesa y después de esta contestación les interesa, que nos contacte y miramos el tema de hacer otro taller o sí. Entonces, paso a la siguiente pregunta es, hola, esto fue por el post de échale una cucharadita de vinagre de manzana Sí, al caldo, ¿vale? sí. Dice, hola, ¿es lo mismo el vinagre de manzana común o tiene que especificar que es de fibra de manzana? En el caso específico de... ¿está relacionado con lo del caldo, Diana? Porque en ese caso... en la receta, en realidad, ya no sé lo que pusimos, lo que hay que añadir es un toque ácido. Sí. Entonces, yo personalmente, porque tengo vinagre de sidra de manzana, o sea, que sí que yo uso ese, pero en realidad podría ser vino blanco, podría ser, en Italia, por ejemplo, ponen tomate, porque el tomate puede ser ácido. Pero bueno, que yo en la receta, no sé, también tiene el vinagre este bastantes propiedades, pero la idea es que ese vinagre, al ser ácido, hace que se desprendan de los huesos más minerales. Esa era la historia. Puede ser o de fibra de manzana o vinagre. O hasta limón, en realidad, o hasta zumo de limón, lo que haya de así ácido. O ya te digo, hay gente que hasta le pone, pues, o el tomate o vino blanco, que tengas un resto, poca cosa, pero para crear esa acidez. Aquí hay dos preguntas un poco relacionadas, pero si los análisis hormonales... bueno, voy a hacer esto primero, espera. Tengo hipotiroidismo. ¿Qué verduras y frutas son aconsejables de consumir? Pues, a ver, sí, es que es súper válido porque ahí entenderás. Vale, Hemos estado trabajando en ella bastante tiempo y que creo que la podrás disfrutar. Y luego aquí tenemos dos preguntas similares que te las voy a decir
Y la gente que está en directo, no dudéis en dejarnos por el chat preguntas que también las contestaremos, ¿vale? Si no, serán las últimas preguntas. Es, si los análisis hormonales son correctos, ¿es posible tener hipotiroidismo? ¿Hay otra forma de detección? Entonces, aquí el hipotiroidismo habría que ver qué analíticas te han hecho, pero en general se mira la TSH y como mucho la T4. La T4 es la hormona tiroidea inactiva. Es la misma que encuentras en el Eutirox. O sea, es inactiva. Lo ideal sería en esas analíticas, o sea, te tendrían que mirar cuál es la T3, o sea, la hormona tiroidea activa. Entonces, así se puede detectar si conviertes bien, si se activan bien tus hormonas inactivas a hormonas activas. Eso uno. Y después, a veces, por estrés o por desajustes hormonales, de hormonas femeninas o otras cosas, o, bueno, o contaminaciones o cosas de estas, la T3 activa puede desactivarse. O sea que el cuerpo tiene entonces T3 reactiva, se llama. Y es una T3 que no funciona, que no entra en las células. Entonces, tú podrías tener hipotiroidismo porque te falta la T3 activa, o porque tienes demasiada T3 reversa, o porque también pues, simplemente no estás produciendo bastantes hormonas tiroideas o que ya no tienes tiroides para producir lo que hace falta. Entonces, por eso al final, digamos que las analíticas tendrían que ser mucho más detalladas a nivel tiroideo y según mi opinión, teniendo la capacidad de medir minerales y vitaminas y nutrientes importantes para que funcione la tiroides, también estaría interesante medir todos estos nutrientes, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, si aún tienes tu tiroides, es el yodo urinario, o sea, es el yodo que se mide en 24 horas de orinas. O sea, y esa cantidad de yodo, hay muchísima gente con deficiencia. Eso quiere decir que como el yodo es un nutriente importante para producir hormonas tiroideas, pues si no tienes bastante yodo, no produces bastantes hormonas tiroideas, ni no produces bastante T4. Si no produces bastante T4, no produces ni la T3 ni nada. O sea que aquí ves la respuesta es múltiple, pero que de nuevo habría que ver, tendría que ver tus analíticas en específico y decir, a ver, qué es lo que te han mirado realmente. O sea que aquí, para mí, por eso con los pacientes que vienen la primera vez, lo importante es que aprendan ellos a saber cuáles son los síntomas de hipotiroidismo, cuáles son los que les molestan y cuáles los que, en general, cuando empiezas a ver que tienes hipotiroidismo, descubres que hay un montón de síntomas que en realidad estaban relacionados con el hipotiroidismo y después, como ya publicamos mucho, porque tratamos de concientizar a la gente sobre el impacto que tiene que tus hormonas tiroideas no funcionan bien, pues ese impacto puede ser global en todo el cuerpo. Por suerte, no siempre todas las partes del cuerpo, pero aquí por eso es tan importante que aprendas tú también a sentirte y a ver qué tal están tus síntomas. Si te despiertas cansada por la mañana, es que no te funcionan las hormonas tiroideas. O sea, por uno de los mecanismos que he explicado antes, por ejemplo, ¿eh? Pero por eso en las consultas yo siempre pregunto, ¿qué tal con tus síntomas? ¿Qué tal con la caída de pelo? ¿Qué tal el estreñimiento esta vez? ¿Sabes? Con los ajustes que hacemos. Vale, eso no sé si... Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, a no ser que entren algunas preguntas por el chat. Entonces, buenas tardes. A mí me extirparon la tiroides por bocio y multinódulos. Nunca me han dicho qué tipo de hipotiroidismo tengo. Llevo 14 años operada y no noto ningún cambio de antes al después de la operación. Sigo con ansiedad, depresión, piel seca, aumento de peso. ¿Qué opinas? Aquí cuando me gustaría saber, pues cuando dices extirpación de la tiroides, si es total o parcial,
si te funciona aún la tiroides o no. Em, a ver, si tuviste bocio es porque algo no iba que hacía que no, el cuerpo no conseguía producir hormonas tiroideas. Entonces no sé si estás medicada, si te dan o sea, levotiroxina u otras hormonas tiroideas de sustitución, depende del país, pueden variar, en qué dosis. Pero si estás con estos síntomas, de nuevo, repito, las hormonas tiroideas que tienes no funcionan bien. O sea que aquí, bueno, de nuevo, vente a la clase el martes, no tienes nada que perder, es gratuita. A las 7 horario de Madrid, España, 6 horas de Canarias, pero que así ya yo creo que aprendes un poco todos estos temas de cómo mejorar según bueno, un método, ¿no? Una metodología, cómo mejorar pues estos síntomas. Y la ansiedad, todo esto es muy difícil. Hombre, vivir con esto toda tu vida no puede ser, o sea... Pues bueno, ya está. ¿Tú ves alguna pregunta más? A ver, yo esta vez te he dejado controlar tú porque no quería distraerme. Si no me equivoco. Vale, pues mira, espero, estoy pasando todo en revista. Si no hay nada más, no dudéis, la semana que viene volvemos a programar el mismo tipo de formato. Ay, sí, perdón. Apuntaros, está el link en nuestra bio. Y las siguientes haremos también a las 7 haciendo preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que os hayamos resuelto alguna duda o que os haya sido útil. Sí, o sea que gracias, lo siento si no te he visto las preguntas porque he estado mirando así rápido. Pero nada, pues nada, que tengáis una buena noche y nada, que vayáis mejorando vuestros síntomas.